Ahí está. Muy bien. Ahí estamos. Muy bien. Buenos días. Entonces ya llegó Diego, Brian. Muy bien. Entonces, ¿de qué hemos hablado? Del principio de Fermat. Dijimos que para esto necesitamos decir que la velocidad de la luz en un medio es la velocidad de la luz en el vacío debido al índice de refracción en el medio. Definimos la longitud de camino óptico como la suma de las distancias recorridas en un medio por el índice de refracción del medio, y planteamos el principio de Fermat como la longitud de camino óptico es la mínima. Eso fue, digamos, es una forma de construir la óptica geométrica. Y de esto se sigue que los rayos de luz viajan en línea recta en un medio transparente isotrópico y homogéneo. Y se sigue la ley de reflexión, ¿sí? Entonces dijimos que si tenemos un medio, y esta es la normal al medio, bueno, a un medio que refleja, y este es un rayo incidente, este es el rayo reflejado, y este es teta incidente, teta reflejado. Entonces el principio de reflexión simplemente nos dice que teta i es igual a teta r. Y después tenemos la ley de la refracción, ¿sí? La ley de Snell. Entonces lo que decimos es si tenemos un rayo de luz que viaja entre dos medios, y este tiene un índice de refracción NI y este un índice de refracción NR, NT. NT, ¿sí? Y este es teta i y este es teta t. Entonces es NI seno de teta i es NT seno de teta t. ¿Sí? Y mostramos que podemos o postular simplemente las leyes de la óptica geométrica, las que están en verde, o podemos postular el principio de Fermat y deducirlas de las leyes de la óptica geométrica.
deducirlas de ahí, del principio de Fermat. ¿Sí? Y después dijimos, si tengo una superficie, tengo una fuente S y quiero que se refleje en un punto P, entonces tengo dos medios diferentes, ¿sí? Que tienen índices de refracción N1 y N2. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener es que podemos tener diferentes caminos ópticos, ¿sí? Muy diferentes, y si queremos pedir que la luz pueda viajar por todos esos caminos, llegar al mismo punto, entonces quiere decir que para todos ellos la longitud de camino óptico tiene que ser la misma, ¿no? Y la más corta es esta, y entonces acá tenemos, a esta distancia la llamamos SO, SI, LO, LI, y entonces lo que decimos, entonces, para que la luz que sale de S se concentre en P, todos, bueno, los caminos deben tener la misma longitud de camino óptico. Y esto va a querer decir entonces que SON1 más SIN2 va a tener que ser igual a LON1 más LIN2. ¿Sí? Ahí. Y esto vimos que es, digamos, se llama el óvalo cartesiano, y define, dados S y P, define la superficie con una ecuación cuártica en X y Y. ¿Sí? Y después la Z se obtiene haciendo la revolución de esa superficie alrededor del eje SP. ¿Sí? Porque esto no solamente está en el plano, sino que en todos los planos, girando alrededor de la línea recta que une S con P, podemos obtener la misma superficie. ¿Sí? Entonces esa curva la rotamos y nos da una superficie. Ahora, esto es totalmente general, ¿sí? Pero es complicado. Probablemente si uno se dedicara a la óptica geométrica, pues podría usarlo. Seguramente hay material, hay computadoras y procesos que permiten hacer superficies de este tipo, pero no es lo que vamos a hacer en el curso. Entonces, para poder avanzar, lo que hicimos, ¿sí? Hasta aquí van bien, puedo cambiar de página. Sí,
¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, hacemos una serie de aproximaciones. ¿Y cuáles son las aproximaciones o los casos particulares? Entonces, simplemente son unos casos restringidos, digamos. Entonces, esto va a valer en estos casos. Entonces, ¿cuáles son estos? Primero que vamos a restringirnos a superficies esféricas. Y es muy importante decir que, por ejemplo, los lentes que yo tengo puestos no tienen superficies esféricas, ¿sí? Tienen una forma mucho más sofisticada, como muchos otros, ¿sí? Pero eso nos queda fuera del trabajo de este curso, ¿sí? Y no solamente eso, sino que además nos vamos a quedar en la aproximación paraxial, ¿sí? Esto quiere decir que los rayos inciden en la superficie casi perpendiculares a la normal. ¿Mm? Entonces, con todas estas aproximaciones, entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a estar aproximando, es decir, esto, la forma en que lo hacemos, en que LO es bastante parecida a SO y LI es bastante parecida a SI. ¿Sí? Es decir, esto no estamos a orden totalmente aplastados. Si se acuerdan, lo que estábamos diciendo es que seno de phi, el ángulo que le hace el, el rayo, el punto de rayo incidente con el centro de la zona esférica es aproximadamente phi y coseno de phi es aproximadamente 1. O sea, estamos haciendo una aproximación para ángulos pequeños. Y entonces, ahora sí, tenemos una superficie, tenemos un eje óptico que pasa por el centro, ¿sí? Entonces este es el centro, ¿sí? Y tenemos un medio, este tiene N1 y este tiene N2. ¿Sí? Y entonces llegamos a y entonces dijimos, si tengo una fuente aquí a una distancia SO, ¿sí? Entonces, dependiendo cómo de los índices de refracción, voy a tener la imagen, se va a ubicar sobre el eje, ¿sí? Y en este caso estamos pensando que el eje es la línea que une a los dos puntos y el centro de la superficie esférica, ¿sí? Y entonces dijimos, la ecuación haciendo estas aproximaciones de que la superficie es esférica y que tiene
tiene un radio R. Entonces ya con todas esas aproximaciones, a lo que llegamos es que N1 entre SO más N2 entre SI es igual a N2 menos N1 entre R. ¿Sí? Y entonces, si conocemos N2, N1 y R, o sea, sabemos de qué material son los medios y cuál es el radio de curvatura de la superficie esférica, dado un punto en SO, sabemos dónde va a estar la imagen en SI, ¿sí? De objetos, de puntos que están sobre el eje o cercanos al eje. Y entonces también dijimos lo siguiente, ¿sí? Si tengo si lo que están incidiendo son rayos paralelos al eje óptico, entonces, si inciden rayos paralelos al eje óptico, ¿sí? Entonces eso quiere decir que SO se fue a infinito. ¿Mm? Y entonces SO se me va a infinito, se me cancela este primer término y tengo la ecuación para el segundo término. Y que me dice que en ese caso SI es FI, que es N2 entre N2 menos N1 por R. ¿Sí? Y este es el foco, el punto focal de la imagen. Entonces, todos estos rayos se van a concentrar en un punto. Digo, en la aproximación paraxial, y esta distancia de acá a acá es FI. Y por otro lado, tenemos la otra condición, en que me pregunto cuál es el punto desde el cual van a salir rayos que la superficie esférica va a hacer que salgan paralelos. ¿Sí? Entonces hay un punto por acá donde todos los rayos que llegan a la superficie, todos inciden y todos salen paralelos al eje óptico. ¿Sí?
en este caso, ¿sí? Entonces, en este caso convergen, ¿sí? En el de arriba, y acá, ¿sí? Salen rayos paralelos, y eso quiere decir que SI se fue a infinito, y entonces lo que tenemos es que FO es N1 entre N2 menos N1 por R, ¿sí? Entonces, esta distancia de acá a acá es FO. ¿Mm? Y entonces este es el punto focal de la imagen. ¿Cómo vamos? Sí, les está empezando a resultar un poco más familiar este lenguaje, estas cosas que estamos haciendo. Sí, todo ya vamos mejorando. ¿Ustedes ya habían trabajado alguna vez este tipo de cosas? Yo no. Muy bien. No, muy bien. Pero ¿cómo lo vienen sintiendo hasta ahora? ¿Les van, digamos, hay que familiarizarse con palabras y con técnicas de trabajo? ¿Sí? Entonces, digamos, esta primera ecuación, la ecuación, ¿sí? Para los que me define en el límite paraxial la relación para una superficie, pues es muy útil y vamos a hacer algunos ejemplos para, para trabajar con esto. ¿Sí? Entonces, como un elemento simplemente adicional, se suele definir la potencia óptica de la superficie como N2 menos N1 entre R. ¿Sí? Entonces eso simplemente me hace, digamos, me simplifica un poquito, agrega otra definición, pero me simplifica porque me queda N1 entre SO más N2 entre SI igual a R, y me queda que el foco de la imagen es N2 entre R y el foco del objeto es N1 entre R. ¿Está bien? Digamos, simplemente para tener un conjunto de ecuaciones. Y esto ya es algo muy familiar. Ustedes se han pasado todos sus cursos diciendo, si ya sé cuál es mi conjunto de ecuaciones, entonces ya puedo trabajar sin problemas. ¿Sí? Y entonces de eso se va a tratar. Este curso, en ese sentido,
pues es un curso de física como muchos otros, donde hay una parte que es, les mostramos unas ecuaciones, les convencemos más o menos de por qué esas ecuaciones son las que hay que usar para describir ciertos fenómenos, y después vamos practicando y ustedes se van familiarizando con el uso. Entonces, por un lado, con el lenguaje, de qué estoy hablando, qué tipo de cosas quiero describir, ¿no? Y cómo uso las ecuaciones. Y a la mera hora tengo un conjunto pequeño de ecuaciones que voy a ir usando para resolver los problemas, ¿sí? Pero por supuesto aquí hay una serie de cosas. Lo más lindo sería que ustedes estén tomando el laboratorio de óptica, porque a diferencia de otros laboratorios, en el de óptica esto se puede ver, ¿sí? Literalmente. Ahí en el laboratorio de óptica tienen unas fuentes que pueden hacer rayos divergentes o rayos paralelos, o sea, un foquito con diferentes ranuras, donde cuando apagan la luz y sobre todo si tiran un poquito de humo o algo de polvo en el aire, ven los rayos y luego los hacen incidir sobre superficies transparentes de plástico, pero que tienen otros índices de refracción y que tienen ciertas impurezas, digamos, las impurezas naturales del material, que hace que cuando un rayo de luz viaja por adentro del material, dispersa y entonces brilla y lo vemos. O sea, si un rayo de luz está viajando simplemente y no llega a nuestros ojos, no lo vemos. Pero ustedes han tenido la experiencia de ver un rayo de luz entrando por la ventana y que ilumina el polvo del aire. Sí, hay muchas formas en que realmente gracias a las impurezas y a que el rayo en gran medida sigue derecho, pero hay una parte de la luz que está chocando con pequeños objetos que la reflejan, vemos las trayectorias de los rayos, ¿sí? Entonces hay unos dispositivos muy bonitos que nos permiten ver estas cosas en el laboratorio. ¿Alguno de ustedes tuvo en su secundaria o en su prepia laboratorio de óptica? Nadie, nadie. No. Bueno, pero entonces les invito a que tomen y disfruten, ya si no es este semestre, será el que sigue su laboratorio de óptica. Porque por lo menos a nivel así muy práctico y como estas primeras aproximaciones funcionan y se pueden ver muy bien. Y para mí, por lo menos, yo recuerdo cómo disfruté tener un laboratorio en la licenciatura de física donde no tenía que cucharear, donde realmente para los casos que se podían ver en ese laboratorio, las formulitas que teníamos funcionaban de maravilla y no había que andar inventando, ni cambiando los números, ni inventando por qué no funcionaba lo que tenía que funcionar según lo que decía el libro. ¿Sí? Entonces, pues les invito a que disfruten sus laboratorios de óptica. Muy bien, entonces seguimos adelante. Entonces vamos a volver a poner estas ecuaciones. P es igual a N2 menos N1 entre R, ¿sí? Y entonces lo que tenemos es que N1 entre S2 más N2 entre SI es igual a P, ¿sí? Y tenemos que Fi es N1 entre P y que F2 es N2 entre P. ¿Sí? Y estas son las fórmulas que vamos a usar por ahora. No son las más importantes de esta parte del curso, pero son unas que nos van a servir. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar un ejemplo.
Entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que tenemos aire vidrio. Entonces, N1 lo vamos a trabajar directamente con 1. Y hay muchos tipos de vidrios, pero para nuestros cálculos vamos a trabajar con 1.5 porque las cuentas salen muy fácil. Ni una R de 10 centímetros. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice esto? Bueno, calculen P, FI y FO y me dicen cuánto vale, por favor. No, pues se llamaba potencia de la lente. En la potencia de la superficie, todavía no tenemos lentes. Para tener lentes necesitamos dos superficies. Esta es la potencia óptica de la superficie. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Mm? Muy bien, ya hicieron sus cuentas, me ponen en el chat o me dicen qué les dio para P, FI y FO. ¿Mm? Muy bien, ¿y a los demás qué les dio la P? ¿Sí? P es N2 menos N1 entre R. ¿Sí? Muy bien. Entonces es 1.5 menos 0.5 entre 10 centímetros y esto me va a dar 1 entre 20 centímetros, que es 0.05 centímetros a la menos 1. ¿Sí? Y entonces FI es 1 entre R y me va a dar 20 centímetros y FO es 1.5 entre R y esto me va a dar 30 centímetros. Perfecto, entonces si esta distancia de aquí a aquí es 10, ¿sí? Entonces eso quiere decir que aquí tengo 20 al vértice, ¿sí? Y aquí tengo 10, 20, 30. Muy bien. Entonces eso quiere decir que aquí está FO
y aquí está FI, y este punto, ¿se acuerdan? Es el vértice. ¿Mm? Muy bien. Entonces ahora vamos a ir haciendo otros ejercicios. Vamos a poner un objeto parado sobre el vértice, sobre el eje óptico a 50 centímetros del vértice. ¿Sí? Vamos a poner un objeto aquí. ¿Sí? Entonces, esta distancia de aquí a acá, esta es SO. Entonces, vamos a decir que SO es 50 centímetros. Entonces, ¿cuánto vale SI? ¿Están pudiendo hacer las cuentas? Yo veo aquí, me contestó Gerardo, Deina y Jacqueline. ¿Los demás están pudiendo hacer estas cuentas o tienen alguna dificultad para hacerlas? Me preocupa. Bueno, entonces tenemos que calcular SI. ¿Sí? ¿Todos entienden cómo calculamos SI? ¿Pueden hacerlo? Profesor, a mí me quedó una duda. FI no era igual a M2 entre M1, M2 menos M9 por R, perdón. Es que si es el caso, creo que FI más bien sería Ah, M2 es entre uno, P. perdón, es que puse R, es que puse P, no, no es uno entre R, es uno entre P. Sí, es una cuestión, metí la pata ahí. F, I, a ver, perdón, F, los puse al revés. FO es N1. Ah, los puse al revés. Mira qué importante. Acá estos los puse al revés. El objeto es N1 porque ese está y este es FI. Entonces, FO, mira, y también puse mal las letras acá. Entonces, FI, a ver, FO, ah, están al revés, los puse al revés. A ver, ustedes los pusieron, ajá, FO es N1, y entonces esto es 1 entre P y FI. Lo tenía todo anotado y lo copié todo mal, ¿pueden creer? FI es 30. Entonces, sí, ahora está bien y estoy... Sí, entonces tenemos que borrar esto y este punto y este punto. Ustedes perdonen, esta es la cosa más antipedagógica que pueda pasar, que es cuando uno está haciendo el primer ejemplo, meta la pata de esta manera. Eso no es bueno. Pero bueno, vamos de vuelta. Entonces, FO es 20 y está aquí. Y FI es 30 y está acá. Eso es. Bueno. ¿Mm? Bien. Ahora sí estamos bien.
Bueno, disculpen, realmente esto es algo que no es bonito, pero así ocurre. Muy bien. Bueno, entonces ya hemos acomodado un poco las cosas. Uf, tengo el dibujo a la vista y lo hice al revés. ¡Qué horror! Bueno, muy bien. Entonces vamos a ir haciéndolo despacito. Si ese O vale 50 centímetros, nos preguntamos cuánto vale SI. ¿Sí? Y entonces para esto pues simplemente usamos la ecuación. ¿Sí? Tenemos entonces N1 entre S2 más N2 entre SI igual a P. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que N2 entre SI es P menos N1 entre SO. ¿Sí? Y esto lo podemos escribir como SOP menos N1 entre SO. Hasta aquí vamos bien. Y entonces necesito el inverso. SI va a ser, bueno, SI entre N2 va a ser SO entre SOP menos N1. ¿Sí? De donde SI es SO N1 entre SOP menos N1. ¿Está bien? Digo, esto es una forma. Y entonces ahora le ponemos valores. SI en este caso va a ser SO, que dijimos que era 50 por N1, dividido 50 por P. ¿Estoy bien? A mí sí me dio la misma para ese A1. Bueno, arriba creo que es M2, pero A ver, este es N2 por 1.5. Ah, sí, porque es 50 entre 20 menos 1. ¿Sí? Y esto me va a dar 75 dividido 3 medios. ¿Sí? Y esto es 2 tercios por 75, me va a dar 50 centímetros. ¿Está bien? Espero no haberme equivocado. Muy bien. Entonces, quiere decir que en este caso la imagen va a estar aquí. Entonces este
va a ser SI. Bueno, si no nos equivocamos en las cuentas, está bien. Ahora vamos a hacer algunas cosas más que son muy interesantes. Que es, vamos a suponer que este objeto tiene una altura YO, ¿sí? Y acá, digamos, si aquí hay un foquito, su imagen va a estar acá, ¿sí? Y ahora la pregunta es, si aquí hay un foquito, ¿dónde va a estar la imagen? Y entonces, para eso, usamos las reglas usuales. Fíjense, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, si de este foquito sale un rayo de luz que pasa por el foco objeto, ¿cómo va a salir del otro lado? Si un rayo de luz pasa por el foco del objeto y llega a la superficie, ¿cómo sale del otro lado? Desviado hacia FI. Acuérdense, si pasa del foco, a ver, vamos un momento a la pizarra anterior. Si un rayo de luz pasa por el foco, ¿cómo sale del otro lado de la superficie? Sale Paralelo al otro. paralelo al eje. Y si llega paralelo al eje a la superficie, se concentra en el foco imagen. ¿Están de acuerdo? Justo eso es lo que me dice el foco objeto y el foco imagen. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si llegó ahí, sale paralelo. Por otro lado, imaginemos otro rayo de luz que sale del puntito rojo, porque están saliendo rayos de luz en todas direcciones, que llega a la superficie paralelo al eje óptico. Entonces, ¿qué le pasa a un rayo de luz que llega paralelo al eje óptico? Se refleja el foco imagen. Va a pasar por el foco imagen. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Y de hecho podemos dibujar un tercer rayo. ¿Qué tal si un rayo de luz va dirigido directo hacia el centro de la esfera? ¿Cómo llega a la superficie de la esfera un rayo que va dirigido exactamente hacia el centro? Respecto de la superficie de la esfera, tiene que llegar radial, normal. ¿Sí? Y entonces un rayo que llega perpendicular a la superficie se sigue de frente. Entonces podemos dibujar incluso un tercer rayo que viene desde el punto rojo y llega hasta el centro de la esfera y se prolonga hasta el otro lado. Y fíjense que si hacen bien el dibujo, esos tres rayos se van a encontrar exactamente a una distancia SI del vértice. Por eso les decía que es importante, por ejemplo, esto tiene un ejercicio parecido en la tarea. El primer ejercicio de la tarea con otros números es parecido a este. ¿Sí? Entonces, la imagen del punto rojo está aquí.
Y esta distancia de acá a acá la vamos a llamar y, es la altura de la imagen. Y nos preguntamos qué relación hay entre la altura del objeto y la altura de la imagen. ¿Mm? Si ven, esta forma de dibujar es muy útil y nos va a ser todavía más útil cuando hagamos lentes. Pero por ahora estamos trabajando con estos. ¿Mm? Muy bien. Entonces, para ver cuál es la altura, vamos a tener unos puntos que nos van a servir. Este es el centro. Este es S y este es P. Y a este le vamos a llamar A y B. ¿Sí? Entonces vemos, entonces tenemos dos triángulos. Tenemos un triángulo ASC y tenemos un triángulo CPB. ¿Está bien? Y vemos que esos triángulos tienen los tres lados paralelos, porque la línea ACB es una recta que pasa por el centro, porque la línea SP es una recta, entonces SC y CP son parte de la misma recta, y SA y PB lo estamos construyendo exactamente perpendiculares, ¿sí? Son triángulos rectángulos. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿qué vemos? Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente, que AS es ASC como PB es ACB. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Estamos hablando de la proporcionalidad de los lados de dos triángulos semejantes rectángulos. Y entonces, ahora todo lo que tenemos que hacer es reconocer cómo son. AS, el tamaño de AS, es SO más R. ¿Están de acuerdo? Perdón, no. AS, esto es SC. De S a C tenemos de S a B, que es SO, más de B a C, que es R. ¿Sí? AS es lo que llamamos Y0. PB es lo que llamamos YI. ¿Sí? Y CP es SI menos R. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me queda esto? Me queda que YO entre SC, que es SO más R, es igual a YI entre CP. ¿Sí? Y CP es SI menos R. ¿Sí? De donde Y entre YO es SI menos R entre SO más R. ¿Ven? Estamos usando simplemente triángulos semejantes y en nuestro caso SI no
nos quedó, era 50 menos 10, y SO también era 50 más 10, entonces son 40 entre 60, y esto es 2/3. ¿Sí? Entonces vemos que el dibujo está bastante bien, que si yo es 5 centímetros, Y es 2/3 de 5 centímetros, es como 3,66. ¿Mm? O sea, la imagen adentro del vidrio es más pequeña. ¿Está bien? ¿Cómo vamos hasta aquí? Todo bien. Fíjense que les he insistido y en esta tarea es importante que hagan los dibujos con regla, tomando las distancias, o sea, lo pueden hacer a escala, ¿sí? De 10 centímetros, fíjense que yo acá claramente no dibujé los 10 centímetros como 10 centímetros, son como 1,5. ¿Mm? Entonces ustedes los hacen a escala para que les quepa, pero respeten una escala, defínanse una escala, uno en 5, uno en 10, uno en 100, lo que ustedes hagan. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien, ¿puedo cambiar de hoja? Sí, Muy bien. Entonces vamos a volver a poner. Entonces, P es N2 menos N1 entre R, FO es N1 entre P, Fi es N2 entre P, y tenemos que N1 entre SO más N2 entre SI es P. ¿Sí? Entonces vamos a volver a hacer el mismo ejemplo. ¿Sí? Tenemos entonces vamos a poner N1 igual 1, N2 igual 1,5, R igual 10 centímetros. Entonces P es 1 entre 20 centímetros, FO es 20 centímetros y FI es 30 centímetros, ¿sí? Entonces tenemos aquí está el centro, aquí está FI, y aquí está FO. ¿Sí?
Muy bien. Entonces, este es R, aquí está FO y aquí está FI. Muy bien. Y ahora vamos a poner que SO es 10 centímetros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a poner un objeto aquí. ¿Sí? Entonces ahora esta distancia es SO. Entonces vamos a calcular SI. ¿Sí? ¿Están calculando SI? Entonces tenemos de la pizarra anterior, ya habíamos visto que SI es SO N2 entre SO P menos N1. ¿Sí? Entonces SI es SON2 dividido SOP menos N1. Y ahora es 10 por 1.5 dividido 10 entre 20 menos 1. ¿Sí? Entonces, esto me da 1.5, no, 10, 15, dividido menos 1/2. Y esto me da menos 30. ¿Qué quiere decir menos 30? ¿Qué quiere decir que SI es negativo? ¿Qué es una imagen virtual? Exactamente. ¿Y por qué va a ser una imagen virtual? Porque vista desde el lente va a parecer que está fuera del lente, ¿no? Fuera del vidrio, claro. Entonces, fíjense, 30 ahora me queda acá, de este lado. Ay, que a veces no me escribe el coso este. Ahí estamos. Entonces, SI es este. ¿Y cómo voy a entender esto? ¿Sí? Pues lo voy a entender de esta manera.
la fuente de luz está, digamos, aquí, ¿no? Entonces yo tengo rayos que están llegando a la superficie esférica desde SO. Pero al atravesar la superficie, parece que vinieran desde aquí. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿sí? La imagen parece estar del lado del objeto. ¿Sí? Como si estuviera más atrás. ¿Sí? Atrás de él. Entonces, esto es una imagen virtual, como muy bien decía su compañero. Virtual, ¿sí? Y esto es lo que viene dado por el signo negativo. ¿Sí? Entonces, este signo negativo no es un error ni es un accidente y lo entendemos en este contexto. Dijimos que acuérdense que también el radio, por ejemplo, puede ser negativo. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Es importante tener en cuenta algunos signos. ¿Sí? Entonces, vamos a esperar. SO y FO van a ser positivos si están a la izquierda y negativos si están a la derecha de la superficie. ¿Sí? Y SI, FI van a ser positivos si están a la derecha. ¿A la derecha de quién? Del vértice. ¿Se acuerdan que aquí está el vértice? ¿Sí? Está la superficie. ¿Sí? Y R es positivo si C está a la derecha. ¿Está bien? ¿Cómo vamos? ¿Quieren tomar un pequeño descanso o nos seguimos hasta las 10? A ver, Deina pregunta ¿por qué pasa eso? Bueno, a ver, fíjate lo que está pasando. Es una buena pregunta, Deina. ¿Sí? ¿Qué pasa? Los rayos de luz
cuando vienen de aire a vidrio, se acercan al eje óptico. ¿Sí? Si los rayos vienen paralelos, se van a concentrar en el foco, ¿sí? Cuando llegan a la superficie. Si empiezan a acercarse, vienen, es decir, ¿qué quiere decir que los rayos vienen paralelos? Que el objeto está muy, muy lejos, está casi en infinito, ¿sí? O en infinito, ¿sí? Como los rayos del Sol. ¿Sí? Y entonces, si los rayos vienen paralelos al eje óptico, se concentran en el foco imagen. A medida que el objeto se acerca, la imagen se va alejando. Si el objeto, si el foquito puntual está en el foco objeto, entonces los rayos se hacen paralelos al eje óptico. ¿Sí? Y entonces ahora la imagen se fue a infinito, los rayos son paralelos. ¿Sí? Pero fíjate que esto se sigue doblando y entonces si el objeto se sigue acercando, ahora los rayos divergen, que es lo que estamos dibujando acá. ¿Sí? Y los rayos que divergen parecen venir, si nosotros extendemos la línea recta, parecen venir de un objeto más lejano. ¿Mm? Y entonces esa imagen, y eso la ecuación lo refleja con ese signo negativo. No sé, Deina, si esto ayuda. Ah, sí, vale, supongo que quiere decir que sí. Muy bien. Sí, fíjense que estamos usando la ley de la reflexión, la ley de Snell, eso es todo lo que estamos usando. Sí, ibas a decir algo, Diego. Que siempre que la distancia a la fuente sea menor que la distancia focal del objeto, vamos a ver este tipo de imágenes o Exactamente, sí, porque lo podemos ver de aquí, ¿sí? Eso va a tener que ver con que este denominador se va a hacer negativo. Ok, sí, gracias. ¿Mm? Exactamente. Muy bien. ¿Cómo va? ¿Quieren tomar un breve descanso o ya son 9:15 o nos seguimos derecho hasta las 10? Yo sí aguanto hasta las 10, pero no sé los demás. Si nadie vota por más, seguimos. ¿Mm? Entonces ahora sí. Muy bien, Jacqueline, le seguimos. Entonces ahora vamos vamos a hablar de lentes. ¿Sí? Y vamos a trabajar en el caso particular que tienen, ¿sí? Es una región entre dos superficies. Y en general vamos a pensar que lo que hay afuera es aire. Esperen que me falta un instrumento de trabajo muy importante. Ahí está. Que me conseguí un objeto para dibujar circulitos. Muy bien. Entonces ahora vamos a pensar que tenemos esta región que es una circunferencia. Muy bien. Entonces tenemos esta región que es una circunferencia, le encontramos el centro por aquí. ¿Sí?
Entonces esta tiene un centro que vamos a llamar, este es el centro 1 y este tiene R1. ¿Sí? Y esto tiene un índice de reflexión NL, donde L va a ser justo el de la lente. ¿Sí? Y afuera hay un medio, ¿sí? Entonces lo voy a poner aquí. Entonces, a este le voy a poner NL y afuera le vamos a poner NM. ¿Sí? Entonces, este es el de la lente y este es el medio, que en general lo vamos a trabajar como el aire. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora entonces vamos a tener una distancia focal. Entonces, este va a tener una R1. ¿Sí? Y entonces, para este objeto vamos a tener una P1, ¿sí? Que es NL menos MM entre R1. ¿Sí? Y una distancia focal del objeto que va a ser R1 NM entre NM menos NL. ¿Sí? Muy bien. Y ahora, y entonces vamos a tener un SO1 y un SI1. Entonces la ecuación va a ser NM entre SO1 más NL entre SI1 igual a NL menos NM entre R1. ¿Sí? Y ahora vamos a pensar que vamos a tener un objeto que tiene SO1 menor que FO. ¿Sí? Y entonces SI1 va a ser menor que 0. ¿Sí? Que es el ejemplo que acabamos de hacer. ¿Está bien? Entonces, vamos a pensar que aquí tenemos
¿sí? Entonces, si este va a ser SO1, entonces eso quiere decir que la FO está por acá, y entonces esto va a ser el valor absoluto de SI1 porque SI1 es negativo. ¿Está bien? Entonces, a ver si me conviene ponerlo ahí o no. No, me va a poner convenir, pero me va a convenir acercarlo más. Porque, a ver, bueno, voy a hacer el otro dibujo que tengo que hacer, y entonces ahí van a ver qué es lo que quiero hacer. Entonces ahora voy a tener otra región, ¿sí? Y entonces esto que está aquí en el medio, lo que me queda entre estos dos círculos, va a ser la lente. Entonces este es R2, ¿sí? Que tiene aquí el centro, ¿sí? Entonces voy a poner aquí, voy a ponerlo en negro, esta distancia de acá a acá va a ser SO1, y entonces si el foco está como por acá, aquí como por acá, me va a quedar esta distancia que va a ser el valor absoluto de SI1. Muy bien. Y además, ahora, ¿sí? Tengo el radio y esto tiene un ancho aquí entre un vértice y el otro que vamos a llamar D. Entonces, ahora, fíjense que si hay un objeto aquí, en este punto, visto desde la superficie verde, los rayos parecen venir desde acá. ¿Sí? Eso es el ejemplo que acabamos de hacer, ¿cierto? Entonces, la pregunta ahora es, ¿quién es SO2? ¿Sí? Y entonces, SO2 es la distancia hasta este otro vértice de acá. Y eso es menos SI1 más D. Y tengo que ponerle un menos porque en este caso SI1 es negativa. ¿Sí? Esa es SO2. Y entonces, ¿cómo va a quedarme mi segunda ecuación? Me va a quedar n de la lente entre SO2, que es menos SI1 más D, más n del medio
entre S y 2 es igual a n del medio menos n de la lente entre R2. Y ahora fíjense que aquí esto está dado vuelta, ¿sí? Porque en lo que vamos a pensar es que afuera de la superficie azul a la derecha, en realidad no se sigue esa esfera. La lente es solamente la región contenida entre las dos superficies. Entonces, cuando llega a este punto, está pasando, ahora N1 es la de la lente y N2 es la del medio externo, ¿sí? Y ahora la otra cosa que es importante es que R2 es menor que 0, porque ahora el centro de R2 está a la izquierda del vértice, ¿sí? Esto de los signos siempre es una latita, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces tengo dos expresiones, esta y esta. Y lo que me va a interesar, esto es SI1. Lo que voy a querer es encontrar una relación entre SO1 y SI2. ¿Sí? Entonces voy a sumar estas dos expresiones. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar que NM entre SO1 más NM entre SI2, eso es este término y este término, es igual a NL menos NM entre R1 más NM menos LM entre R2, ¿sí? Eso ya me da este, y ahora tengo los que me faltan que pasan restando. Menos NL entre S y 1 menos NL entre menos S y 1 más T. ¿Sí? Y entonces esto es igual a NL menos NM, porque en general vamos a pensar que el índice de reflexión de la lente es mayor que el del medio. Y ahora voy a tener 1 entre R1 menos 1 entre R2. Más NL que multiplica, NL a menos, perdón, esto es un menos, NL, y ahora voy a tener SI1 por menos SI1 más D, ¿sí? Y ahora arriba voy a tener menos SI1 más D más SI1. Entonces simplemente este se me va con este. Y bueno, y le puedo, entonces finalmente lo que me queda es NM entre SO1 más NM entre S y 2 es igual
a NL menos NM, 1 entre R1 menos 1 entre R2, menos, más, porque le voy a cambiar el signo abajo, NLD entre SI1 de SI1 menos D. ¿Sí? Y esta es casi la ecuación que queremos. ¿Por qué casi? Digamos, esto hasta acá, esta ecuación es perfecta, pero se ve un poquito, la vamos a simplificar. ¿Y cómo la vamos a simplificar? Vamos a hacer la aproximación, otra aproximación más, que es la aproximación de lentes delgadas. Y lentes delgadas va a querer decir que D tiende a 0. ¿Sí? ¿Respecto de qué? Bueno, el único otro parámetro es R1 y R2. Entonces D tiene que ser mucho más pequeño que R1 y que R2. Entonces, esta expresión que quedó hasta aquí abajo es correcta, pero en la aproximación de lentes delgadas vamos a despreciar ese término. Fíjense que no es mucho, lo único que usamos es la ecuación de las lentes, la ecuación de las superficies, ¿sí? En la aproximación aparaxial para superficies esféricas, y combinamos dos superficies. ¿Sí? Y en ese camino obtuvimos esta ecuación. ¿Puedo cambiar de lámina? Ya casi acabo de copiar. A ver, bueno. Ahorita sí ya acabé. Los demás, las demás, ¿cómo van? Bueno, seguimos. Entonces, ¿cómo nos queda? Entonces, una vez que hicimos la D tendiendo a 0, despreciamos el último término y nos queda que NM por 1 entre SO1 más 1 entre S y 2 es igual a NL menos NM por 1 entre R1 menos 1 entre R2. ¿Sí? Y ahora asumimos que el medio exterior es aire. Y entonces n del medio lo vamos a aproximar como 1. Y entonces, ahora yo simplemente voy a tener un objeto y una imagen. Ya no necesito el SO1 y el SI2, porque SO1 es la posición del objeto a la izquierda de la lente. Y SI2 es la posición de la imagen a la derecha de la lente.
Entonces lo que me queda es 1 entre SO más 1 entre SI es igual a n de la lente menos 1, 1 entre R1 menos 1 entre R2. Y esta sí es la ecuación que estábamos buscando deducir. Todo lo que venimos haciendo en las clases anteriores tenía como objetivo llegar a esta ecuación, que se llama la ecuación de las lentes delgadas o la fórmula del fabricante de lentes. Muy bien. Entonces, respiramos profundo. Ahora sí, lo que va a seguir por un rato es usar la fórmula del fabricante de lentes. ¿Sí? Entonces vamos a tener lentes. ¿Sí? Entonces, si son más gordas al medio, se llaman convexas. Si son más flacas al medio, se llaman cóncavas. Y a veces las vamos a representar simplemente así, porque despreciamos el ancho de la lente. Entonces, a veces en los dibujos la vamos a dibujar como una línea nada más, porque despreciamos su ancho. ¿Sí? O por ahí, si queremos visualmente dibujar una formita, pero sabemos que el ancho lo vamos a estar despreciando. Entonces, ahora vamos a ver. Tenemos nuestra lente y llegan rayos paralelos, o sea, esta lente tiene un eje óptico, ¿sí? Que es perpendicular al plano de la lente, y se supone que la lente tiene una simetría de rotación alrededor de ese eje, así está construida. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar nuevamente, vamos a pensar si llegan rayos paralelos. ¿Sí? Entonces ahora es a la lente que llegan rayos paralelos. Paralelos entre sí y paralelos al eje óptico. ¿Sí? O con muy poquita inclinación porque estamos en la aproximación paraxial. ¿Sí? Y entonces eso quiere decir que SO se va a infinito. ¿Sí? Y entonces se van a concentrar en un punto. Se van a concentrar esos rayos en un punto. ¿Sí? Y ese punto va a ser el foco imagen, ¿no? Entonces vamos a tener que uno entre el foco imagen es
NL menos 1, 1 entre R1 menos 1 entre R2. ¿Sí? Ahora, por otro lado, si yo quiero concentrar la imagen que viene de un punto, ¿dónde tengo que ponerlo para que los rayos salgan paralelos? ¿Sí? Me pregunto dónde tengo que poner mi diodo LED para que los rayos salgan paralelos. ¿Sí? Entonces, si los rayos salen paralelos, entonces eso quiere decir que ahora SI se fue a infinito y 1 entre FO es NL menos 1, 1 entre R1 menos 1 entre R2. ¿Sí? Y entonces vemos que simplemente FO es igual a FI, que es igual a F. ¿Sí? Que satisface esta ecuación y entonces a esto le llamamos la potencia óptica. Esto sí ahora es la potencia óptica de la lente. Y ahora sí, porque ahora estamos hablando de una lente. ¿Sí? Y vemos entonces simplemente que F es 1 entre P. ¿Sí? F se mide en metros, P se mide en 1 entre metros. ¿Sí? Y 1 entre metros en el lenguaje de la óptica se llama dioptrías. Entonces los que tenemos varias dioptrías de aumento en nuestros anteojos tiene que ver con esto. ¿Mm? F es perfecto, gracias por la pregunta. F es la distancia focal. ¿Sí? Es el lugar donde los rayos paralelos se concentran o donde, si tengo un punto, lo abro. ¿Sí? Entonces quiere decir que cuando tengo una lupa, es decir, esto es exactamente, ustedes han jugado con lupas, han tratado de cocinar a una hormiga o de tratar de que una hojita seca se prenda fuego. ¿Alguna vez hicieron algo así? ¿Sí? ¿Han tenido alguna vez una lupa en sus manos? Sí, Gerardo, sí. ¿Y qué cocinabas, Gerardo, con tu lupa? ¿A qué jugabas? Hojas de cuadernos. ¿Y conseguías que por lo menos se pongan cafecitas? Hacer una manchita a veces. Muy bien. ¿Alguien más? Gerardo entonces sí jugó con una lupa. ¿Quién más ha tenido una lupa en sus manos? ¿Sí? ¿Nadie más? ¿Solo Gerardo tuvo alguna vez una lupa en sus manos? Claro, porque había... Ah, Deina, hacías figuras, o sea, quemabas y ibas haciendo dibujo al quemar.
¿Eso hacías? ¡Wow! ¡Qué bonito! Eso ya es una artesanía mucho más grande. Se rompía la hoja, supongo, con las hojitas. Y sí, porque ya de por sí estaban secas, quebradizas, y las quemabas se rompían más todavía. Ujú. ¿Sí? Entonces fíjense que esto que estamos mostrando acá, en esta parte, es exactamente eso que hacían cuando tomaban rayos del sol, que son esencialmente paralelos, y se concentraban en ese punto. Además, si ustedes jugaban con la lupa, veían que la mancha luminosa se hacía más grande hasta llegar a un punto, y después si acercaban más se volvía a ser más grande. Entonces había una distancia óptima en la cual la luz se concentraba bastante en un punto pequeño. ¿Sí? Esa es la distancia focal. ¿Sí? Pero también al revés, si nos acercábamos a una arañita con la lupa y poníamos la lupa de manera que estuviera casi a la distancia focal, entonces eso nos amplifica, nos da un aumento, porque entonces va a hacer que muchos rayos de luz que vienen de la arañita converjan a nuestros ojos y lo vamos a ver aumentado. ¿Sí? Que es el otro uso usual de la lupa, ver con aumento. Después, ya en las siguientes clases, vamos a ver qué pasa cuando tengo varias lentes, dos o más lentes en un arreglo. ¿Sí? Esos ya son sistemas ópticos compuestos. ¿Sí? Por ahora, simplemente estamos en el primer paso, de escribir una lente. Entonces, ¿qué tenemos? Que P es 1 entre F, que es la distancia focal, ¿sí? Y esto es n de la lente menos 1, 1 entre R1 menos 1 entre R2, ¿sí? Y esto tiene unidades, ¿sí? De metros a la menos 1, que se llaman dioptrías. Y entonces, si lo ponemos de esta manera, la otra forma de escribir la ecuación es 1 entre SO más 1 entre SI es igual a 1 entre F. ¿Sí? Entonces, con estas dos ecuaciones, ¿sí? Y esta de abajo, también según el libro, se llama la fórmula gaussiana de las lentes. ¿Sí? Si conozco la distancia focal, ya no me preocupa R1, R2 y NL. ¿Sí? Entonces, por eso, para fabricar la lente hay que elegir el tamaño y hay que elegir cómo se van a pulir las superficies, cuál va a ser sus radios de curvatura. Entonces, el fabricante de lentes es el que decide qué material va a usar, cuánto va a ser NL y qué curvatura va a tener. Por eso eso tiene que ver con el fabricante de lentes. Pero una vez que la lente está fabricada, el único parámetro que nos importa es la distancia focal. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Fíjense que con este material ya pueden trabajar completamente la tarea.
Entonces es importante que traten de hacer la tarea y el, y lo platicamos el lunes. ¿Sí? Vamos a la tarea, digamos, el ejercicio 1 de la tarea es la fórmula para las superficies esféricas en la aproximación paraxial. Y todos los otros ejercicios es aplicar estas fórmulas. Con estas dos fórmulas, esto es todo lo que hay que aplicar para hacer todos los otros ejercicios. ¿Sí? Entonces vamos a pensar que tenemos una lente plano convexa. ¿Qué quiere decir plano convexa? Que tiene pancita, por eso es convexa, y es plana de un lado. ¿Sí? Y entonces vamos a poner que la n de la lente es 1.5 y vamos a pensar que el radio es 5 centímetros. ¿Sí? El radio de la parte convexa. ¿Sí? Este va a ser, fíjense, como este es este radio de acá, ¿sí? Este es R2 y tiene un menos, ¿sí? Porque el centro está a la izquierda. ¿Sí? ¿Cuánto vale R1 aquí? Si es plano. ¿Qué valor le tengo que poner a R1? Infinito, ¿no? Infinito. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a calcular P, ¿sí? Que es 1.5 menos 1, ¿sí? 1 entre infinito menos 1 entre menos 5 centímetros. ¿Sí? Entonces P me va a dar 0.5, ahora este me da un 0 y este me da por un quinto. ¿Sí? Y esto me da 0.1. Entonces F, que es 1 entre P, es 10 centímetros. ¿Sí? Y ahora esto lo hicimos así. ¿Qué pasa si tengo la lente al revés? ¿No? Porque esto fue con la luz llegando desde aquí. ¿No? Decimos, si la luz llega desde aquí, se va a concentrar en un punto a 10 centímetros. ¿Sí? Si llega luz, si llegan rayos paralelos. Pero, ¿qué tal si tengo al revés? ¿Qué tal si tengo al revés? Así.
Ahora me van a cambiar R1 y R2. ¿Sí? Ahora los rayos también llegan. Fíjense que acostumbramos a dibujar los rayos llegando desde la izquierda. Y ahora va a ser al revés. En este caso, como los dimos vuelta, ahora R1 es menos 5 centímetros y R2 es infinito. ¿Sí? Pero ahora, fíjense que qué pasó. Ahora el radio de curvatura está para este lado y entonces este es un más. ¿Mm? O sea, justo. Si lo tengo de un lado es positivo, del otro lado es negativo. ¿Sí? Y entonces P me va a quedar de vuelta 1.5 menos 1 y ahora me va a quedar 1/5 menos 1 al infinito. ¿Sí? Y me va a quedar de vuelta 0.5 entre 5 y me va a quedar 1/10. ¿Sí? Y entonces F vale 10. Entonces, lo interesante acá, estaba mostrando que no importa si doy vuelta a la lente, la distancia focal es la misma. Bueno, hemos tenido una clase laboriosa con bastantes materiales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de cerrar la clase? Nada. Muy bien. Creo que todo bien. Entonces, no me quiero olvidar de guardar. Perfecto. Muy bien. Bueno, hasta luego entonces. Que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos el lunes. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.